Este rato de hoy, la conferencia de hoy está siendo grabada, ¿ok? Sin embargo, está siendo grabada de espalda a todos ustedes por respetar privacidad. En caso concreto de que alguno no quiera que salga, simplemente me lo avisan, pero vamos, casi seguro ninguno. Va a salir la voz posiblemente de alguno, pero no la cara o no la imagen en este caso. Y en dado caso de que salga, pues ya nos encargaremos con el equipo de producción de difuminarla o de pues que no aparezca la cara de la persona. Por lo tanto, podéis sentiros libres de intervenir, de preguntar, de aclarar, y me gustaría escuchar también algunos afectados, bien sea que se hayan recuperado, que estén en proceso de recuperación, que estén con nosotros. ¿Quién quiere comenzar? Hola a todos. Yo padezco un tipo de tos puro, del que ha estado hablando Alejandro, que es de los más, digamos, más complicados, más... El mío, bueno, yo lo tengo desde hace 20 años y yo ahora mismo me encuentro bien. Yo estuve hace tiempo con sesiones con Alejandro y yo ahora mismo me encuentro bien, pero mi tos la verdad es que fluctúa. Lo que pasa es que, bueno, yo lo voy conociendo mejor y con las clases de posición y demás, pues mejor, no sé si dentro de 3 semanas, 4, espero que no, porque llevo mucho tiempo bien, me volverá a hacer falta. Luego, en cuanto a lo de la familia, mi familia me ha apoyado totalmente desde, bueno, esto no es fácil detectarlo, yo hace 20 años esto no se conocía, mis primeras ideas eran increíbles y cuando fui al psiquiatra un poquito más y no sabía ni a dónde derivarme. Y nada, y eso, y lo que es que la familia, pues, en mi caso me ha apoyado, pero desde luego lo que es llegar a comprenderlo, creo que es difícil si no eres la propia persona o alguien que pase por lo mismo, porque a mí me costaría trabajo entender a una persona que le vengan los pensamientos y las ideas que me vienen a mí, con las que yo tengo que luchar. Entonces, es decir, que en casos, por ejemplo, complicados de pensamiento, mi tos ha ido evolucionando, he tenido algún tipo de tos también con algún ritual visible, pero muy poco, lo mío ha sido siempre tos puro, además con ideas muy estigmatizantes, del tipo sexual, que es uno de los más estigmatizantes también. Entonces, pues, que se hace difícil, pero que tampoco insistí en que la familia lo llegue a entender, sino que, digamos, que la familia acepte de que eso te está pasando, que te conoce, te quiere y sabe cómo eres, y que eso es así, que lo que hay que hacer es la terapia de exposición y no negar las ideas, no decir eso no puede ser, como vas a pensar eso es lo último. Al contrario, esto lo tengo en la cabeza y esto tengo que dejarlo en la cabeza, no tengo que razonar con ello y tengo que seguir mi terapia. Así que bueno, esa es mi aportación y que, bueno, animo a todo el que, porque la verdad que yo soy enfermera, llevo una vida totalmente normal y yo he estado muy mal, yo he estado hasta ingresada en salud mental, ¿verdad? Que lo mío es grave, pero bueno, que se puede, así que animo a todo el que esté así. Gracias. Yo como familiar. Sí, No pasa nada, no te preocupes. Hola, Alejandro, soy Carlos. Carlos, ¿qué tal? Soy familiar, soy padre de una persona que tiene TOC, un chico. Y lo primero, oírte, y además acabo de oír a esta chica que ha hablado, es un punto realmente de esperanza. Porque cuando uno llega a salud mental, lo que es la salud pública, el encontrar personas que con su sufrimiento, el sufrimiento de esta enfermedad, te dicen que ya llevan una vida funcional normal y que además trabajan y que tienen relación con su entorno, con sus amigos, en definitiva, con lo que es aquello que le rodea, pues la verdad es esperanzador. Cuando nosotros llegamos a salud mental, aquí en Sevilla, y tiene un grupo muy interesante, el grupo Guadalquivir, formado por profesionales, tanto psicólogos como psiquiatras, pues de un alto nivel, lo primero que hicieron, y ahí acertaron, es diagnosticar a mi hijo y le dijeron que tenía un TOC. Bien, para él en aquel momento aquello fue una alegría, porque ya sabía lo que le producía el sufrimiento que produce esta enfermedad. Una enfermedad que hace que el ser humano no pueda ser feliz, que no pueda ser feliz, no puede tener instantes de felicidad. O sea que
él salió alegre porque le habían dicho que tenía un TOC, algo paradójico. Es decir, como uno se puede alegrar de que le diga que tienen un TOC. Pero a continuación, inmediatamente lo que nos dijeron es que aquello era una enfermedad crónica. Es decir, que esto no se podía curar, que no tenía cura. Y el protocolo que seguían era simplemente una cuestión de medicación cercana para controlar los niveles de ansiedad, y de vez en cuando alguna visita a la psicóloga, en este caso. Ese es el panorama y el decorado que nos daban y nos dan en lo que es el tratamiento por vía de salud mental en un hospital público. Entonces, a mí lo que quiero dejar testimonio, yo creo que más que hacer preguntas desde el punto de vista técnico o muy cercano a ese ámbito, lo que yo quiero dejar testimonio de que efectivamente fue mi propio hijo el que en la desesperación de aquello que estaba viviendo, el que encontró una persona, en este caso Alejandro, y el que me dijo: papá, he encontrado que parece ser que hay una persona que sabe de esto y que además nada más se dedica a esto. Y bueno, ¿quién es? Vamos, estamos dispuestos a ir a donde quiera, vamos. Y lo cierto es verdad que llevamos un año en este tratamiento y yo he encontrado una evolución muy positiva en mi hijo. Es decir, y si seguimos este camino, yo creo que al final llegará un momento que, a pesar de que el TOC no es la décima, no está dentro de las 10 primeras enfermedades que más incapacitan, conforme la OMS, está dentro de las 7 enfermedades más incapacitantes de la lista que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, pues que pueda en algún día, estoy seguro, pues que pueda llevar una vida normal, pueda tener su trabajo, pueda tener sus amigos y pueda tener su familia, que es lo que todos queremos, ¿no? Quería dejar testimonio nada más de eso. Gracias, Carlos. Vamos por ello, ¿no? Silvia. Y ahora. Bueno, yo soy hermana de Isabel, soy familiar. Bueno, antes de nada, es que estoy un poco nerviosa, porque soy familiar, pero también tengo TOC. Somos gemelas, eso también te quería preguntar si tiene algo que ver. Pero antes que nada quería pedirte perdón, disculpa, Beatrini, porque yo no creía en vuestra... Perdón, no creía en la terapia vuestra, porque ella se llevó como un año y pico con otro psicólogo, porque, ¿tú quieres, puedo decir lo que te pasa o...? Ella tiene un TOC puro, porque, bueno, ya más o menos sé un poco más del tema, porque ya más, antes creo que creía que sabía, pero no sabía, ¿no? Ella me lo explica todo. Ella tiene un TOC de embarazo, ¿se llama? Todo relacionado con el embarazo. Relacionado con el embarazo. Todo Entonces, especificado con el embarazo. no especificado, perdón. Y claro, ella tuvo un año y pico con otro psicólogo dando terapia para poderse quedar embarazada, sin miedo, porque ella tenía miedo a quedarse embarazada. Entonces, ella estaba segurísima de que que era perfecto todo, que se iba a quedar y perfecto. Y no. Entonces, ella os buscó a vosotros y yo le veo una mejoría que, a ver, que está siendo muy larga, lleva ya no sé cuántos meses. 5. Claro, y a mí me afecta porque yo también lo tengo, que ahora lo tengo dormido, porque ya empiezo a aprender conceptos. Inactivado. Inactivado. Y claro, también esto a mí me sobrepasa muchas veces, ¿sabes? Y a mi madre. Mi madre, por ejemplo, digamos, le mete caña, ¿sabes? Y yo le digo, no le digas eso, ¿sabes? Porque es que le viene mal.
pero él es que le supera. Mi madre se harta de llorar, de verdad, sí. Te quería preguntar, yo sé que lo acabas de decir y ella me lo dice también, que eso no se debe de hacer. Meter caña en el sentido y saber, es que, ¿para qué hacen nada? ¿Para qué te pones a buscar niños si ya sabes, porque ya le pasó una vez? ¿Para qué no sé qué? Y todo eso le viene mal. Y yo, sin embargo, por ejemplo, hace 2 días, y Trini lo sabe, que la vio ayer, se puso peor. Ella me explicó ayer por qué fue. Y yo, por ejemplo, pensé, es que se pone otra vez peor y es que me voy de Sevilla. No sé, que lo pensé y digo, que no puedo. Sí. Y me he sentido mal cuando has dicho que realmente hay que apoyarla, porque... Yo también. Porque pienso, no sé, lo pienso y digo, es que me siento que hay veces que no la apoyo, pero porque me duele mucho. No lo aguanto, ¿sabes? Y sé el sufrimiento, ¿eh? Lo sé. Perdón, no puedo. No te preocupes, desahógate por eso. Bueno, yo soy Isabel, soy afectada y psicóloga clínica. Y quería, bueno, explicar lo que ha dicho mi hermana. Ella está un poco asustada, de mi familia también, en el aspecto de que yo he dado tanta terapia que realmente, con toda la buena intención, psicólogos buenos, me calmaba mucho la ansiedad, pero no estaban dando la clave, ¿no? Entonces, os encuentro a vosotros, ¿no? Y bueno, es algo nuevo, ¿no? Y yo pongo toda mi confianza en Trini y yo me voy notando mejor. Es que yo creo que, de hecho, yo confío mucho en la terapia. Pero es verdad que en mi casa, por ejemplo, confiaban también mucho en mi anterior psicólogo. Entonces me dicen, a ver si te estás gastando el dinero para nada, estás haciendo todo lo que estás haciendo para nada. ¿Entiendes? Entonces es eso, pero sí es verdad que yo, pese a lo que me dicen, sí que me siento bastante mejor. Más Trini lo sabe, cómo llegué y cómo estoy. Sí que es verdad, nunca se sabe porque, claro, mi madre me dice, pero esto te va a servir para lo que tú quieres, tu finalidad. Y yo digo, no lo sé, pero no lo sé, ¿no? Ya está, no lo sé, pero por lo menos cómo gestionarlo, sí, ¿sabes? No sé, bueno, sí. Eso es lo que quería decir. Déjame aclarar un momentito. Gracias a ti. Sí, lo primero, Isabel y Silvia, gracias por vuestro testimonio y por darle cara a todo esto. Esto es un ejemplo del sufrimiento, ¿okay? Tanto del familiar y el afectado como de la impotencia, ¿okay? A la hora de llevar a cabo la terapia para poder experimentar esa mejoría. Cuando nosotros iniciamos un proceso terapéutico, en tu caso concreto, Isabel, si mal no recuerdo, llevas unos 4 o 5 meses en terapia. Sí. En algunos casos es pronto para discernir una reducción significativa de los síntomas, aunque en algunos casos, como he dicho ahora hace un rato, cada uno lleva un ritmo distinto. Esto es como aprendizaje. Si yo me pongo a estudiar ahora mismo una carrera y se pone mi amigo, al que le pregunté su día sobre Estados Unidos y tal, pues a lo mejor él aprende más rápido, porque pues, es más inteligente o pues, porque tiene otro método de estudio o lo que fuera. Si le ponemos la disciplina necesaria, ¿okay? La paciencia que se necesita para esto dentro de la impaciencia propia de los síntomas, ¿okay? Vamos por buen camino. Eso es lo que tú planteas es una frustración y una dificultad a la que nosotros como equipo nos enfrentamos día tras día, donde hay un señalamiento por parte de familiares y más cuando hablamos del tema económico, porque si fuera en seguridad social, pues da igual, te dan una cita cada 3 meses, no te cuesta nada, no vas a señalar a nadie. Si tú o tu caso no funciona, va a haber unos señalados porque me dijeron o porque yo confío, etcétera, etcétera. Nosotros somos los primeros que queremos que el afectado mejore
y ponemos, créeme, todo lo que hace falta, y cuando cada una de mis compañeras me plantea alguna dificultad, ellas saben lo exigente que yo soy conmigo mismo, lo soy con los afectados que yo atiendo directamente y lo soy con ellas con respecto a los afectados que ellas atienden. Y lo primero que les digo es, no me pierdas a Isabel de vista o a X de vista. No me lo pierdas porque a lo mejor necesita un poco más de ayuda o como proceso terapéutico va a otro ritmo que otra persona, por lo tanto hay que estar o más encima o lo que sea. Siempre precisamente para que vayas avanzando y para que en ningún momento te estanques. Entonces, lo que tú planteas es una dificultad que se nos presenta día tras día. Esa es la parte negativa. Para eso es la Semana Internacional de Concienciación del TOC. Si os metéis, y los invito a todos a visitar dentro de mi página web www.alejandroibarra.es o a través de mi Facebook, psicólogo Alejandro Ibarra, yo he ido colgando testimonios de afectados o recuperados o que se van recuperando a lo largo de este año o del tiempo que tengan con nosotros, algunos testimonios. En el blog de mi web ahora mismo hay 22 testimonios colgados y subidos de esta semana. ¿Ok? Puede que haya algunos más, 22 o 23. En Facebook habrá 8 porque me ha ido poco a poco dando tiempo a subir y en fin, pero en el blog concretamente hay 22. Quiere decir que hay 22 personas, que no es poco, en esto, que así como Carlos, así como Angélica, han levantado la voz hasta ahora para decir, me voy recuperando, voy poco a poco, voy por buen camino, o lo que sea, pues lo mismo, eso es precisamente en lo que nos tenemos que apoyar. Cuando están los grupos de WhatsApp, porque yo insisto siempre en que el grupo de WhatsApp, por lo menos es mi forma, yo no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, yo no estoy diciendo que si no se hace así, no funciona. Yo, primero como persona, con cierta lógica, como profesional, tengo que brindarle la mayor cantidad de herramientas al afectado. Un grupo de WhatsApp, que en este caso son 3, un grupo general, un grupo o un subtipo que solamente hay afectados con TOC de contaminación y un subgrupo que solamente hay afectados con TOC del amor. Pendiente por hacer un grupo de TOC de daño, pendiente por hacer un grupo de TOC de homosexualidad y posiblemente un subgrupo dentro del WhatsApp también de pederastia y pedofilia. Serían 6-7 grupos. Volvemos a lo mismo, el día tiene 24 horas, es decir, yo no humanamente quiero más, pero no puedo más. Todo llega, es decir, vamos poco a poco avanzando, vamos evolucionando y todo llega. Si un grupo de WhatsApp está dirigido por afectados, en este caso por terapeutas, que tú estás en uno de ellos, cuando la persona habla, nosotros queremos escuchar logros, porque el afectado quiere escuchar logros. Es decir, el afectado ya tiene lo suficiente con lo suyo, como para también escuchar un drama. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nos juntamos con dramas, siempre yo digo, vamos a hablar de logros. ¿Qué has conseguido? ¿A qué te has expuesto? ¿Cómo llevas la semana? No ha sido una semana muy buena, seguramente la semana será mejor. Y apóyate en las personas que poco a poco han ido avanzando, porque en eso consiste. No es un grupo social, que en parte también, porque conozco a otros afectados que sufren lo que yo sufro, pero el objetivo es terapéutico. El objetivo es que tú avances. Y que si tú te vas quedando atrás, tengas a un Juan Antonio que tira de ti para decir, vamos hacia adelante, ponte más y ten paciencia que todo llega. Ese es el mensaje que en este momento te quiero transmitir. Es decir, son dificultades, pero poco a poco, y Dios mediante, tu recuperación se va a ir llevando a cabo y pues poco a poco vas a ir confiando cada vez más en tu proceso terapéutico. Pero confío, Okay. o sea, Cuando nos llegan comentarios, ¿okay? Y es lo que hemos hablado con las familias, por eso es muy importante involucrar a las familias en este tipo de reuniones, que bueno, por el motivo que sea tu madre no ha venido, hay tiempo. O sea, no te preocupes, ya irá a la consulta, ya hablaba con Trini hará una llamada, yo mismo la hago, o sea, no hay problema, porque en eso consiste, porque todo esto es aprendizaje. O sea, a tu madre, lejos de aislarla, la involucramos hasta donde podamos. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos encontramos con familiares muy reacios, muy cerrados, muy difíciles de gestionar, que dificultan el proceso terapéutico del afectado y que yo
el primero, con el dolor de mi alma, le tengo que decir, hasta aquí te puedo permitir porque interfieres en la recuperación del afectado. El objetivo es que el afectado se recupere. Y si tengo un padre o una madre que interfiere, tengo que poner un límite y unirme con parte del equipo que vaya en consonancia a la recuperación de él. A veces es el padre, a veces la madre, a veces los dos, a veces no es ninguno. No hay problema. Si no es ninguno y tengo que ir solo, o tenemos que ir solo, con el afectado, llevándolo terapia tras terapia, exposición tras exposición, de la mano hasta lograr su recuperación, no es el primero ni el último. ¿Okay? Si no contamos con familiares, lo hacemos de la misma forma, pero siempre el apoyo familiar pues es bastante más agradable porque nos alivia un poco la carga. Pero bueno, si no contamos con él, buscamos la forma de poder llevarlo de otra manera. ¿Ok? Elisa. Bueno, yo me llamo Elisa, el afectado es mi hijo, se llama Javier, tiene 17 años, lo que ya en su día sabe de su psicóloga es un tos de contaminación. Entonces empezó como hace más de un año, con la ansiedad, con estar siempre histérico, creíamos que eran los exámenes finales, cuando se me pasen los exámenes se me pasa, siguió el verano, cogió depresión, y así fue empeorando. Entonces este año ya fue, él no pudo estudiar el año pasado, tuvo que dejar los estudios y bueno, lo que ha dicho Isabel a mí me suena mucho. El niño no va a clase porque lo tuve mimado, porque hace lo que le da la gana, porque yo soy divorciada, solo vive conmigo mi hijo, desde que tenía 5 años, o sea, entonces tú le consientes todo, porque a mí le torea, porque tanto psicólogo, porque él está viendo a otros psicólogos anteriores, para la ansiedad, para el problema de la separación, para otras historias. Pues mira, llevas media vida y ahí sigue, porque vas a estar toda la vida de psicólogo, pues vaya dineral, pues no sé qué, bueno, comentarios de eso a porrillo, ¿no? Entonces este verano, en junio, creo que fue, junio, sí, él ya no estaba estudiando y bueno, empezó a empeorar un paso agigantado, agresivo, cada vez se daban más las manos, cada vez le molestaban más cosas, cada vez me discutían más, cada vez fuera de sí. Hasta que a mí, yo ya lo llevé al psicólogo de la Seguridad Social y le dijo que eso era un problema que tenían que solucionar, que eso tenía, o sea, que eso de lavarse las manos, eso que era cosa suya, que ahí no podíamos intervenir, que yo le dije que me mandara a un psiquiatra, para que yo lo veía muy mal, fuera de sí, y me dijo que bueno, me dieron cita, estamos hablando de junio, me dieron cita para el 26 de octubre. Entonces yo mi hijo lo vi empeorar, evidentemente no lo iba a dejar, y se me encendió una bombillita, digo se me encendió una bombillita porque, perdona, a partir de ahí ha cambiado un poco nuestra vida, ¿no? Entonces se me ocurrió, en la desesperación de una madre y de ver sufrimiento, pues asociación de tos. Mi médico de cabecera me dijo, mira, esto no es ansiedad ni nada de eso, esto es un tos y necesitamos ayuda, necesitamos psiquiatra, psicólogo, probablemente también las dos cosas. Entonces yo dándole vuelta a la cabeza, pues, y no podía comentar a nadie porque los comentarios son los que os he dicho. Entonces se me encendió la bombilla y oí eso de asociación de tos en Sevilla. Llamé, me dijeron que ya no estaban en la sede que estaban, que la que funcionaba era la de Granada, pero a la vez me dieron el teléfono de Alejandro y empezamos nuestra recuperación o nuestra esperanza el 25 de julio, acudiendo a la consulta, nos atendió Saray y a partir de ahí pues nos está costando muchísimo. Yo sufro mucho de ver a mi hijo sufrir, sobre todo lo que ha dicho la hermana de Isabel. No lo quiero hacer a veces, pero a veces uno pierde la compostura, la paciencia, y a lo mejor cuando lleva 3/4 de hora lavándose la mano y le digo, Javier, por Dios, el agua, Javier, por Dios, que vamos a salir nadando, Javier, porque está toda en el suelo, ¿no? Él no se seca nunca. Y entonces, pues ante eso, la verdad que a veces me gustaría tener más control, pero sé que tengo que hacerlo, pero duele muchísimo. Y sobre todo lo que ha dicho antes Alejandro, la incomprensión de la familia y cómo se puede una familia dividir o hacer una brecha enorme. Yo somos 4 hermanos, mi padre falleció, mi hijo era locura con mi padre con mi hijo, era su reflejo, su alma gemela, pero ya no está el abuelo. A partir de ahí yo creo que empezó Javier a tener problemas con 9 años, de depresión y historia, pero bueno, no viene al caso lo que digo, o sí, no lo sé.
La cuestión es que éramos siempre una familia muy unida y presumíamos de ello. Y me he ido encontrando la sorpresa a lo largo de la enfermedad de mi hijo que, pues bueno, que son mimos, que tú le echas demasiado cuenta, que lo que necesitas es mano dura. Hasta hace un mes o así, se lo comenté a Sara, que fue durísimo. Han pasado 2 cosas durísimas con mi familia y la verdad que duele. Y una fue que mi hermano, con el que jamás me he peleado, me llevo 22 meses, jamás nos hemos peleado por nada, siempre hemos estado de acuerdo y en una armonía estupenda. Y cuando le comenté lo de mi hijo, porque mi madre tiene Alzheimer y teníamos que turnarnos para ir a cuidarla cada semana, mi madre y mi hijo cada vez se llevaban peor. Mi madre no entendía las compulsiones de mi hijo no podía soportar que la abuela estuviera todo el día metiéndose con él, y le dije que igual iba a tener que dejar de irme la semana que me tocaba, pues porque estaba empeorando la situación y que mi hijo necesitaba ahora más mi ayuda que mi madre, que tiene 3 hijos más. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando dijo algo así como: es que llevas media vida de psicólogo? Digo, que era por otras cosas, esto es específico, es que tiene una enfermedad. Y me dijo, ¿qué enfermedad ni enfermedad? Pues si tiene una enfermedad para toda la vida, pídele ya una paga. Eso la verdad es que me destrozó. Me destrozó. 17 años, inteligente al máximo, bueno, humano, y nunca me había dado un problema. Y la otra burrada, que era lo que le decía a la hermana de Isabel, que podemos hacer todo, yo creo que a veces por ignorancia pura o por lo que ha dicho Alejandro, de no ser capaz de sintonizar con el afectado. Mi madre tiene Alzheimer, pero aparte de que tiene Alzheimer, tiene muchos momentos de lucidez, no está todavía mal. Y una noche Javi llevaba en su casa, todavía no nos habíamos ido, había sido la disputa de no irnos más, ¿no? Llevaba como una hora luchándose. Ella estaba desesperada porque quería entrar al baño, a pesar de tener pañales, pero quería que el niño le dejara al baño. Y la culpable era yo, pero consentía. Entonces fue, le apagó el gas y lo dejó ducharse con agua fría. Y como Javi no se podía salir, porque no podía, pues entonces le cortó la luz. Y ya mi hijo me llamó llorando, y cuando yo entré, mi madre estaba con el pulsador de la luz, Javi a oscuras, con las manos puestas en su pene y llorando en la ducha sin poder salir. Entonces, por eso quiero decir que a veces me avergüenzo de no tener paciencia, pero es que algunas veces pierdo la compostura, aunque intento siempre estar ahí y animarlo, pero a veces es muy difícil, hermana Isabel, no sé cómo te llamas, pero en eso somos pecadores todos, quiero que lo sepa, todos perdemos la paciencia alguna vez. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer esta conferencia que estáis ofreciendo, porque gracias a ustedes hay muchas personas que, al igual que yo, somos desconocidos de esta enfermedad o no conocemos en profundidad las consecuencias y todo lo que rodea a este trastorno. Yo quería hacer una pregunta como pareja de una persona con TOC. Pues sí que es verdad que me preocupa un poco cuáles pueden ser las consecuencias de este trastorno. No sé si hay algún componente genético que pueda desencadenar también en un futuro en un posible hijo con una persona que padezca TOC. No sé si un hijo mío en algún futuro con esta persona puede también desencadenar este trastorno, ¿no? Y a la vez mi pareja tiene este trastorno a consecuencia de otros antecedentes que también lo hayan podido padecer. Gracias. Sí, muy buena pregunta, porque así como el que, no sé si viste el vídeo que hice con el doctor Ángel Murillo, psiquiatra, esta semana, ayer, antes de ayer, y hay una teoría neuroanatómica, ¿okay? En el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver concretamente con una parte del cerebro, con el lóbulo frontal. Está en proceso de investigación, es decir, yo tuve, como sabéis, este año una conferencia en Washington y se ha hablado de algunas investigaciones que no han sido concluyentes, que tienen que ver con algunos factores genéticos o de neuroanatomía en sí, ¿okay?
Por lo tanto, es una teoría que no tiene datos concluyentes y que no podemos asegurar y tener con certeza si en caso de tener un niño, el niño herede algún patrón obsesivo-compulsivo, en este caso del afectado. Hay un componente aprendido, ¿ok? Y ese sí es seguro, es un modelo de aprendizaje, es el modelo psicológico, y ese sí es seguro en el sentido de que hay pruebas, hay evidencia científica y hay conclusiones. El modelo científico psicológico tiene que ver, y en estos días concretamente alguien me hizo una pregunta similar, no recuerdo, creo que fue dentro de la consulta, que el niño de 4 o 5 años había empezado a tener ciertos comportamientos compulsivos que los había ido observando de su padre o madre, afectado o afectado, y los había ido repitiendo. Para el niño ya empezaba a ser normal apagar la luz 5 veces, ¿okay? Cerrar el grifo y comprobar que estuviese bien cerrado un determinado número de veces, al igual que cerrar la puerta y comprobarla varias veces. Por lo tanto, esto nos da un indicio de que si yo hago un ritual motor y cierro una puerta 4 o 5 veces, o si me lavo las manos 7 veces seguidas, de una forma ritualística muy determinada, en caso de que me interrumpan, me cierren el grifo, me corten el agua, tendría que volver a empezar. Y tengo un niño que va viendo ese patrón de conducta día tras día, lo va a aprender porque va a pensar que eso es lo normal, entre comillas. Y no es un patrón de conducta normal, es un patrón de conducta distorsionado y un patrón de conducta que habría que modificar, que se modifica perfectamente. Por lo tanto, no tenemos datos que podamos tener una conclusión de si lo he heredado o si mi hijo lo heredaría, pero sí es cierto que en caso de tener patrones de conducta ritualísticos, la persona, el hijo en este caso, sobre todo en niños pequeños, lo van a aprender. La única teoría concluyente es el modelo psicológico. De hecho, en Estados Unidos he visto niños a partir de 2 años con TOC, aquí en España lo he visto desde 5 años. ¿Okay? Por lo tanto, el niño hace un ritual, pero hay una diferencia entre una compulsión y un ritual. ¿Okay? Todos nosotros podemos tener ciertos rituales, los rituales son funcionales, los rituales son adaptativos, los rituales nos generan o nos crean cierta disciplina. Los rituales nos crean incluso una disciplina como para llegar todos los días temprano a un trabajo, o como para estudiar X o carrera, o algo que nos guste, o pues para tener un funcionamiento adaptativo, sano y normal. ¿Cuándo deja de ser un ritual y se convierte en un problema? Cuando ese ritual me genera un malestar, un desgaste, y tendría que hacerlo sí o sí de una forma muy determinada. Entonces ya estaríamos hablando de una compulsión. Pero hacer rituales, ojo con esto, es decir, hacer rituales sanos y adaptativos, incluso motores, no es negativo. Eso no es todo. Dentro de la semana de concienciación de TOC, hablamos de la diferencia entre un ritual que sea adaptativo y una compulsión. Entonces, y de hecho la campaña es lo que quiero que sepas del TOC es y lo que realmente es TOC. No podemos llamar TOC a cualquier cosa, eso es. Tiene que ser TOC cuando se compromete ante una sintomatología muy específica, con unos niveles de ansiedad y ciertas compulsiones pues, que atrapan a la persona. Entonces, no todo es TOC, ¿ok? Y bueno, pues lo cierto del caso es eso, que teorías psicológicas es lo que hasta ahora ha demostrado una conclusión. ¿Okay? Espero haber aclarado tu duda. Hola, yo soy Irene, tengo TOC puro, soy TOC puro, y de tipo supersticioso mágico, que nos ha nombrado mucho aquí. Y ¿me puedes repetir? De tipo supersticioso mágico, he dicho. Es verdad que se me ha escapado. Yo digo, ¿por qué no lo dices? Porque se me ha olvidado, Irene, perdón. ¿Quieres decir en qué consiste en general? Bueno, en general, yo voy a hablar de, no sé yo cómo... Habla lo que tú quieras. Sí que es verdad que lo que nos pasa, por ejemplo, que por cierto tipo de cosas siempre pensamos que nos va a pasar algo malo, que es una decisión que tú tomes va a ser muy trascendental en tu vida,
o que si vas a hacer cierto tipo de cosas, algo o alguien te va a castigar, y como que siempre estás huyendo de tener siempre un mal día o que te pase cosas malas, y al final se te convierte en un martirio precisamente por eso, tanto huir y tanto... Entonces yo he pasado por 2 fases en este trastorno. Yo antes era muy compulsiva, todo lo hacía 20 millones de veces, porque yo desde que andaba estaba acostada digo, Dios mío, es que ni siquiera tenía un número determinado de hacer las cosas, era todo muchas veces hasta que me quedaba tranquila. Y después hubo un tiempo que todo, lo empecé como a cortar mucho y todo como que ya todo es muy mental, entonces pues se quedó todo más en la cabeza, más rumiaciones, más... Los pensamientos duran más, puede hasta ahora, te corta el sueño, te corta muchas cosas y claro, al final todo es mucho más largo. La ansiedad también es mucho más fuerte, te limitas mucho, y se me manifestó con 21 años, yo no sé qué es lo que me pasaba, yo creía que me había vuelto loca. ¿Esto qué es? ¿Qué me está pasando? Esto, yo no conozco a nadie que le pase esto es muy duro. Y he estado en varios psicólogos, pero como que ninguno dio con la clave. Estaba con uno que tenía terapia cognitivo-conductual y como que estuve 1 año y medio con él, pero no avancé. Y después he estado como dando tumbos de un lado para otro, pero como que nunca di con uno que realmente me funcionase. Y llegó un punto en mi vida que caí tan bajo y estaba tan mal que o me ponía en manos de un psicólogo de verdad o me ponía, es que no había más salida. Y dimos con ustedes y claro, a mí lo que me hizo mucha gracia cuando hablé contigo la primera vez, no te va a atender, te va a atender Virginia. Y fue como, pero ¿cómo que Virginia? ¿Esa quién es? Y ella que dio a ti. Claro, la cara visible siempre te estoy como, digo, entonces iba como un poco, digo, a ver si va a ser... Y también cuando me explicaron la terapia tampoco confié en ella y era como, yo me tengo que sentar aquí a pensar, pero vamos, ¿qué me estás contando? Y dime que lo que... Será todo muy raro y la verdad es que me alegro muchísimo de estar aquí, estoy encantada con Virginia. Y he mejorado muchísimo, lo que sí que es verdad como que no le veo el final a todo esto, así que como que cuando pasan vídeos de gente que está recuperada, digo, pero yo voy a llegar ahí. Yo aquí todo el mundo recuperado y yo no le veo el final a esto. No, como que, claro, pero muchas veces me pregunta a mí mi pareja, pero tú no te tienes que pensar en cómo estabas hace 1 año y cómo estás ahora. Yo este año, un año más o menos ya estuve de terapia. El mes que viene es 1 año ya de terapia. Así que es verdad, yo por ejemplo, a mí ya más que ponerme el chaleco que me gusta, para mí eso ya es un logro. O de coger un vaso a la primera, o de peinarme como me da la gana, que son cosas que eran completamente impensables para mí, incluso salir a la calle sin 1000 cosas. Y ahora muchas veces ni me acuerdo, lo hago de manera automática, entonces de eso sí me di cuenta que he avanzado, pero noto que tengo que avanzar mucho más. Sí, pero bueno, de momento yo estoy muchísimo mejor que antes. Se te nota, Irene. Buenas tardes, yo soy madre de un chico TOC y yo mi pregunta es, la han hecho ya antes, si esto era un tema de congénito, de que se llevan los genes, si era así, o por qué se puede manifestar en un momento determinado de su vida por haber vivido alguna experiencia que le haya marcado y a raíz de ahí haya podido pues, desarrollarse esta enfermedad. Yo eso es lo que de alguna manera me he preguntado durante muchísimo tiempo, si eso puede ser viable, puede ser posible, porque yo creo que este tipo de enfermedad todo el mundo tenemos los genes de todas las enfermedades, uno lo desarrollamos y otro no lo desarrollamos. El tema de todo el mundo lo tenemos, como el tema del gen del cáncer, de todo. A uno se desarrolla y a otro no. Pero se puede involucrar algo más, que sean situaciones vividas en un momento determinado de su vida, es lo que yo me gustaría saber. Gracias. Sí, con respecto a tu pregunta, como he comentado hace un momento, el modelo psicológico sí es el que ha demostrado de alguna forma un antes y un después, es decir, que a partir de que la persona aprende una conducta puede desarrollar
TOC, pero el TOC es un trastorno, es un desorden y se le llama trastorno de desorden porque los síntomas son reversibles, aunque en algunas personas puede ser crónico en el sentido de que tenga síntomas para toda la vida. Los síntomas que tiene para toda la vida no tienen nada que ver con una vida disfuncional. Es decir, la persona está de alta, a los 10 años le vuelve una obsesión, sí, pero tiene la capacidad o los recursos necesarios para poder gestionar esa obsesión. Por lo tanto, la obsesión desaparece al cabo de 2, 3 días, 5 días. ¿Me explico? No podemos garantizar absolutamente nada, no podemos garantizar que nadie o que ninguno de nosotros al cabo de X tiempo nos vamos a obsesionar o que nos va a dar un infarto, o sea, aquí es imposible saber. Lo que sí tenemos la garantía y la certeza es que hay ciertos disparadores, ¿ok? Y el trastorno obsesivo compulsivo, y esto es muy importante la pregunta que me has hecho, porque el trastorno obsesivo compulsivo es el único trastorno que no se desarrolla por un trauma, ¿ok? El único. No tiene nada que ver con un estrés postraumático, por ejemplo, que la persona ha sido violada, atracada, una catástrofe natural, por ejemplo, tipo tsunami, terremoto, etcétera, etcétera. Entonces podría desarrollar un estrés postraumático. En el TOC no es el caso, es decir, por eso es que se confunde tanto y por eso es que muchas veces los compañeros psicólogos que no están especializados intentan buscar, sobre todo en los TOC, ¿de qué, perdón? El trauma. Eso es, intenta buscar el trauma en algunos tipos de TOC, sobre todo en TOC de homosexualidad, en TOC de tipo pederastia, pedofilia. Bueno, vamos a ver si esta persona, hombre o mujer, ha sido abusada sexualmente, violada, atracada, o de pequeño tenía fantasías con personas de su mismo sexo. No tiene nada que ver, es el único trastorno donde ningún trauma en lo absoluto, ni siquiera la idea que haya tenido de fantasía de que fuera homosexual al día de hoy desarrolle TOC. No tiene nada que ver. La idea es egodistónica. La idea o sea, cuando hablamos de egodistónica, la persona es lo último que sería en su vida. Lo último que sería en su vida es pederastia, pedofilia. En estos días llegaba un afectado con TOC de homosexualidad a mi consulta y preguntaba ¿cómo sé si... No, ¿cómo sé? No, perdón. La pregunta era ¿ha venido a la consulta 5 Alejandro Ibarra alguna vez un afectado con TOC de homosexualidad que realmente lo sea? ¿Ok? Respuesta: no. ¿Por qué? Porque la idea en el TOC de homosexualidad va en contra de la persona. Por lo tanto, ni los asesinos, ni los pederastas, ni los pedofílicos, ni los homosexuales, etcétera, 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 llegan a la consulta porque sufren esto. Todo lo contrario. O sea, la persona que sufre esto es la que viene a la consulta, y la persona que está contenta con su sexualidad, o en este caso el que tenga una patología como la que acabo de nombrar, no viene a la consulta a pedir ayuda, porque no le aterra la idea, no le genera ansiedad la idea. Estaría en un parque buscando su siguiente víctima, porque disfruta de esa idea. La persona que tenga un TOC de pederastia, pedofilia, homosexual, etcétera, etcétera, no disfruta con la idea, le genera muchísimo desgaste solamente tener la idea en la mente por 2 minutos. Sí, Alejandro, eso que dices es verdad, pero por ejemplo, no te tiene que pasar nada para tener TOC, tú eso lo tienes. Pero sí que se te puede desarrollar después de una situación de estrés. A mí, por ejemplo, se me desarrolló... Claro, pero... O sea, a mí me apareció en mi juventud después de una situación de estrés. Claro. Yo ya eso lo tenía, pero no tenía nada que ver con la situación, pero al haber pasado eso, que yo tanto temía, pues se desencadenó en forma de TOC. Eso es, una situación de estrés no es una situación traumática. Si la persona viene de un hogar muy rígido, muy estructurado, tiene mucho estrés, entre muchos otros factores que tienen que juntarse, unirse para que se desarrolle TOC, hay posibilidad de que se desarrolle, pero en otros casos no. ¿Ok? Juan Antonio. Pues yo quería dar un pequeño tipo de esperanza, y es que desde los 17 años, digamos que yo llevo una vida totalmente normal, con mis amigos, estudiando, digamos que la vida de un adolescente cualquiera. Hasta que de repente un día me encontraba de prácticas en una empresa al terminar un grado medio de informática y
dio la casualidad que me empecé a hacer muchas preguntas, siempre lo mismo, siempre relacionado con el tema de los estudios, de si realmente me gustaba lo que estaba haciendo. Y digamos que al cabo de tiempo esas ideas empezaron a cobrar fuerza, a generarme más y más ansiedad, hasta que al cabo de un año me incapacitó totalmente. Tuve que dejar los estudios, perdí todo mi círculo social, o la mayoría, y digamos que decidí corriendo obtener ayuda psicológica. Fui a la Seguridad Social, me llevé 2 años medicándome, dando terapia de relajación, y la verdad que lo único que noté es empeoramiento. Entonces, un día digo, voy a hacer un curso, digamos, por recuperar un poco funcionalidad por mi cuenta. Voy a hacer un curso de cocina por aprender algo nuevo y demás. Conocí a un amigo que conoce también a Alejandro, que se llama Javi, y dio la casualidad, fue un